Hey, ¿qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Amantes del anime, del manga, las novelas ligeras y el hentai. Seguimos con los resúmenes de Re:Zero. No te olvides dejar tu like, compartir y comentar. Puedes comentar cualquier cosa, ya que si tú comentas eso me ayuda a que YouTube siga recomendando mis videos. Ayuda en el algoritmo. Continuemos. Bueno, seguimos con el capítulo 35, 36 y 37, que vamos a resumir en este video. Bueno, siguiendo la continuación, Subaru sabe que es doloroso ser olvidado, entonces, olvidando a alguien, nunca bromearía sobre algo así. La conversación se suele tornar un poco silenciosa entre momentos entrecortados. Entonces Subaru dice, entonces Ran menciona, nunca bromearía sobre algo así. Sí, nunca pensé que diría esto, pero Emilia-sama tiene razón. Subaru dice, Ran. Subaru queda en silencio y Ran menciona, parece que realmente no lo recuerdas. Ran dice, perdón por hacerte esperar. Hemos regresado. Ya habían vuelto después de toda la charla. Julius menciona, anteriormente te mostré un lado desagradable de mí. ¿Está bien si comenzamos de nuevo? Subaru dice, oh, yo debería ser el que, quiero decir, soy el que te sorprendió con... no debería haberte interrumpido. Continúa, por favor. Julius dice, no hay necesidad de estar tan restringido. Si eres tan formal conmigo, no me sentiría a gusto. Julius dice, comencemos de nuevo. Yo soy Julius Eculus. Este es Anastasia-sama, sirvo como su caballero. Y tú eres como un amigo más o menos. Subaru menciona, ya veo, es un placer conocerte, pero ¿por qué esa última parte no se sentía muy segura allí? Julius responde, desafortunadamente podríamos haber tenido una comprensión ligeramente diferente de nuestra relación. Yo mismo pienso en ti como un amigo, pero en cuanto a lo que tú piensas de mí es... Subaru dice, literalmente perdido en la memoria, ¿eh? Julius menciona, es decir, bastante cierto. Aquí hay pensamiento de los personajes donde... menciona que después de la caballerosidad de Julius y su intercambio, incluso sin recuerdo, Subaru más o menos podía imaginar que su yo anterior había causado una terrible primera impresión. Subaru ya se imaginaba pasándose en su personalidad que había hecho alguna locura, pues, ¿no? Emilia dice, está bien, no hay de qué preocuparse, Subaru y Julius son muy buenos amigos, estuvimos allí, así que todos podemos dar fe de eso. Meili dice, ¿eso es cierto? No hay razón para estar tan preocupado por esto, ¿verdad? Caballero Oni-san, ya tiene muchos otros problemas de los que preocuparse. Al ver ese intercambio, Emilia lo acortó con las manos en las caderas y Meili burlonamente consiguió con una mirada traviesa en sus ojos, mientras que las palabras de Emilia estaban puramente preocupadas por la primera reunión de Subaru y Julius. Las de Meili parecían estar insinuando algo completamente diferente. Recuerden que en la web novel, la novela ligera, hay mucho texto de los pensamientos de los personajes desde su perspectiva, pero para tratar de avanzar en la historia y en los resúmenes que estoy haciendo, voy a cortar solamente lo importante, ¿no? Las conversaciones, lo que dicen, y detalladamente lo importante de las perspectivas de Subaru más. Julius dice, ¿por qué sí? Lo que dijo Meili es cierto, Subaru. Aunque necesitamos discutir lo que te sucedió, no es el único problema que enfrentemos actualmente. En este sentido, permítame explicar. Ran habla y dice, ¿esto estaría relacionado con el extraño comportamiento de Anastasia-sama esta mañana? Y Julius responde, su observación es correcta, señorita Ran. Ran dice, Barusu, dame el cubo de agua, comenzaré a preparar la comida. Subaru dice, ¿no estamos a punto de discutir algo importante? Ran menciona, aún estaré en la misma habitación, entonces todavía puedo escuchar todo. Trabajar me ayudará a olvidarme de las cosas. Y lo dice de una forma brusca. Emilia menciona, lo siento Ran, ella no suele ser así. Anastasia menciona, por supuesto, no hay necesidad de darle importancia. Es comprensible que ella se sintiera así. Al ver la información deseada, uno no podría esperar para salir de la garganta de la otra persona de repente volar tan lejos. Cualquiera se sentiría de esta manera. Anastasia menciona, ahora bien, aún después de toda la confusión de esta mañana,
Honestamente no quisiera agobiarte con más sorpresas. Creo que mantenerlo oculto solo sembraría las semillas para la discordia en el camino. Por lo tanto, si su aceptación de los suelos lo permitieran, permítame confiarle algo. Beatriz menciona una cosa tan arrogante e indirecta que decir. Date prisa y ve al grano, supongo. Anastasia dice, no hay necesidad de estar tan asustada, Beatriz. Uno podría decir que somos tan cercanas como hermanas, tú y yo. De hecho, es tal como la adivinaste. Beatriz queda en silencio. Y sus mejillas se congelaron ante las palabras de Anastasia, de pie junto a Subaru. Como si naturalmente algo en lo que confiar, los dedos de la joven se aferraron ligeramente a la manga de Subaru. Y Subaru la mira de reojo y luego de algunas dudas la tomó de la mano. Anastasia menciona, su relación con su contratista es realmente amigable e ideal. Desearía haber tenido la misma relación perfecta con Ana, pero desafortunadamente no va tan bien. Emilia menciona, te estás dirigiendo a Anastasia-sama como si estuvieras hablando de otra persona. ¿Eso significa que eres? Anastasia dice, sí, lo has adivinado correctamente. Ahora mismo la conciencia que habita en este cuerpo no es de Ana. Anastasia Hochin está durmiendo en lo profundo de este cuerpo. Y el que se dirige a ti ahora sería algo como un fantasma fallecido que se ha apoderado temporalmente de esta forma actual. Amigos, si suena raro el audio o algo es porque ando un poco enfermo con gripe, muchachos. Ando medio jodido de la garganta. Subaru dice, ¿de qué están hablando? Voy a tomar mi agüita. Subaru dice, ¿de qué están hablando? No obtuve nada de eso. El cuerpo de la niña llamada Anastasia Hochin ahora estaba dominado por otra existencia, mientras que su propia existencia estaba profundamente dormida. En pocas palabras, eso fue lo que Anastasia, o el espíritu con el nombre de Ekidona, había explicado. Subaru dice, ¿es eso así? Eso es una gran noticia, ya que Subaru está un poco perdida en el tema, ¿no? Ran dice, apenas acabamos de llegar y las personas claves ya se están desmoronando. Barusu dejó caer sus recuerdos en alguna parte y la conciencia de Anastasia-sama está en lo profundo del abismo. Subaru dice, no se ve nada bien, Emilia menciona, todos creo que incluso si agachamos la cabeza así, no resolveremos nada. Entiendo la frustración, lo hago, pero no podemos decepcionarnos. Todos quedan en silencio. Emilia dice, muchas esperanzas de la gente están sobre nosotros al venir a esta torre. Lo que le sucedió a Subaru y Anastasia-sama es un gran problema, pero Emilia junta las manos y atrajo la atención de todos hacia sí misma después de una pausa. Emilia dice, no podemos parar aquí, no podemos rendirnos, es eso lo que siempre me han enseñado. Emilia lo dijo con una voz firme, mientras miraba la cara de cada miembro a su vez. Beatriz dice, ¡ay! Eso duele. ¡Ay, Subaru! Subaru dice, no está mal, porque esto es una prueba de mi determinación. Beatriz dice, incluso si dices eso con una cara seria, todavía duele cuanto duele, supongo. Reflexiona sobre tus acciones ahora. Bueno, Subaru apretó el puño, ya que recuerdan que estaba agarrado de Beatriz, ¿no? Subaru apretó el puño, entonces dice, lo siento, herirte fue mi error, pero mi determinación no lo fue. Sí, es cierto. Cierra el puño Subaru para demostrar su determinación, pero sin darse cuenta daña a Beatriz. Subaru dice, es cierto, mis recuerdos escapándose de repente te han causado muchos problemas. Lo siento, pero eso no significa que sea inútil. Piénsalo de otra manera. Quién sabe, tal vez ahora estoy libre de los grilletes innecesarios y listos para estallar con nuevas ideas como una primavera fresca o algo así. Entonces eso significa que estamos listos para salir de este desastre. ¿No es así? Anastasia dice, eso es una versión bastante progresiva de eso. Subaru dice, ¿preferirías ir hacia atrás en su lugar? Todas las cosas importantes no se esperan. Dice que la diosa de la fortuna solo muestra su flequillo, ¿sabes? Además, cuando se trata de capturar esta torre, quizás necesitaremos una idea más flexible. Una que no está limitada por las convenciones de este mundo, como una idea de otro mundo. Anastasia dice, o más bien, Echigna sonrió con una sonrisa de este comentario trascendental, pero fue rechazada por una réplica aún más trascendental. Aunque solo estaba faroleando, lo que dijo era correcto y había una necesidad de salir de la atmósfera actual. Al escuchar los pensamientos de Subaru, las expresiones difíciles en los rostros de todos comenzaron a cambiar. Emilia dice, es cierto, Subaru siempre ha superado todo tipo de problemas como este.
Entonces esta vez definitivamente también nos ayudarás a superarlo. Subaru dice, oh, ese es el espíritu. Aunque eso suena un poco a que tendré que hacer todo el trabajo aquí, pero ya que cuentas conmigo haré lo mejor que pueda. Una chica tan linda está pidiendo mi ayuda, después de todo. Emilia dice, gracias Subaru, me alegro. Subaru sigue siendo Subaru después de todo. Subaru queda en silencio. Y se queda sorprendido, ¿no?, por las palabras de Emilia, dice, y se pone a pensar, Subaru sigue siendo Subaru después de todo. Al escuchar este suspiro de alivio desde el fondo de su corazón, Subaru también se sintió aliviado. Julius, bueno, esto es optimista, Subaru, ¿eh? Julius dice, solo pensé, recuerdos o no, todavía es tan imposible como siempre saber si eres valiente y prudente. Por otro lado, tal vez solo pensarías esto porque has olvidado la enormidad del obstáculo que enfrentamos. Subaru dice, oye, ¿por qué siempre hay algo molesto en lo que dices? A menos que, de ninguna manera. ¿Es esa tu verdadera naturaleza? Julius-san, quiero decir, solo Julius. Julius responde, ya veo, es como dijo Emilia-sama. Los recuerdos o no realmente no importan, la naturaleza de uno no es tan difícil de cambiar. Subaru dice, creo que puedo imaginar qué tipo de relación tenemos ahora. Debemos estar más cómodos el uno con el otro que cualquier otra cosa, ¿eh? Subaru dice, entonces contaré contigo, Julius. Hasta que recuperes mis recuerdos te molestaré un poco más. Julius dice, sí, no se puede evitar. Entonces aceptaré esto como mi deber. Los recuerdos solo son un asunto trivial. Veo que así es. Julius se sienta en silencio a la amable dirección de Subaru. Julius menciona, cuando la persona en cuestión no está tan preocupada, quizás eso también sea una gracia. Subaru dice, simplemente no lo muestro. En realidad hay una tormenta entera en mi pecho en este momento, pero aprovecharé la oportunidad de curarme solo con Emilia-chan más tarde. Emilia dice, ¿quieres una almohada de regazo? Subaru dice, no, lo siento, ¿no es eso un poco apresurado? Ram habla en ese momento y dice, está listo, ven a ayudar a llevarlo, Barusu pervertido. Subaru dice, oh. Ram dice, tu positividad inútil es una de tus únicas virtudes, Barusu. Usa esa positividad para preparar la comida, así como la limpieza y otras tareas domésticas. Subaru, solo quieres relajarte, ¿no? Chao le dice, oh, maestro, yo también te ayudaré. Comida. Subaru dice, veamos el menú. ¿Qué se ve como raciones conservadas? Randy dice, de hecho se trata precisamente de raciones conservadas. Los pocos alimentos frescos que trajo Emilia-sama ya se han agotado. Entonces la dieta será bastante blanda en el futuro previsible. Subaru dice, bueno, ojalá podamos capturar esa torre rápidamente y volver a un lugar más poblado. El Kidona o el Chigna dice, perdón por mencionar esto mientras están comiendo, pero hay algo que quiero confirmar contigo, Natsuki-kun. Subaru, hambriento, muerto de hambre. ¿Qué? ¿Yo? ¿Algo que quisieras preguntarme? El Chigna dice, no es nada, pero si bien me disculpo por mencionar esto cuando todos están unidos contra nuestra situación, me gustaría que Natsuki-kun nos contara un poco más sobre lo que le sucedió. Después de todos, tus recuerdos fueron los únicos afectados por esta torre. Por el contrario, quién sabe si lo mismo podría pasar de alguno de nuestros recuerdos también. Subaru dice, correcto, tiene sentido, aunque tener a la persona involucrada puede ser un poco difícil. La amnesia puede ser bastante inconveniente, ¿sabes? Beatriz dice, la forma en que lo dijiste me hace preguntarme si realmente te ves involucrado, supongo. Al ver a Subaru asentir, Beatriz solo pudo manejar una expresión desconcertada. Pero las preocupaciones de Kidona, de China, eran razonables, y la verdad es que Subaru también necesitaba saber cómo es que perdió sus recuerdos. En la mesa a la derecha de Subaru estaba Beatriz y a su izquierda estaba Emilia. Estas dos estaban a su lado cuando despertó. Quería saber qué tipo de recuerdos podrían haber impulsado a sentarse allí por su propia voluntad y depositar en él tanta confianza y calidez sin fundamento. Subaru dice, pero aún así me desperté sin recordar nada, así que realmente no sé qué pasó. Emilia-chan y todos, ¿dónde exactamente me encontraron? Emilia responde, esta mañana no pudimos encontrarte en el carruaje del dragón, como tampoco estabas en ninguna parte de las habitaciones del cuarto piso, estamos bastante preocupados. Beatriz dice, Betty no estaba tan nerviosa como Emilia, de hecho simplemente me preocupaba no poder entender el paradero de mi contratista dentro de esta extraña torre, supongo. Entonces te buscamos alrededor de la torre. Subaru dice,
¿Buscándome? Emilia dice: te encontramos colapsado en el tercer piso, en la biblioteca blanca, y luego te llevamos a la sala verde. Subaru exhaló un después de escuchar la explicación conjunta de Emilia y Beatriz. Julius dice: el tercer piso es uno de los pisos dentro de esta torre. Actualmente estamos en el cuarto piso. Subaru dice: gracias por explicar. Gracias a mi conocimiento, ya que todos se ponen a hablar sobre los esfuerzos que hizo Subaru a querer capturar la torre y todas las pruebas que han hecho. Por eso menciona esto, ¿no? Ya que Julius comienza a explicar básicamente bastante. Emilia dice: así es como sucedió. Todo lo que escuchamos fue galimatías, pero Subaru fue capaz de resolverlo todo por sí mismo. Fuiste realmente increíble. Subaru dice: jaja, gracias. ¿Galimatías? No escucho ese término usado a menudo hoy en día. Emilia queda en silencio. Subaru dice: ¿dije algo extraño? Subaru: por cierto, así que me trajiste aquí, a esta habitación llena de hierba. Beatriz menciona: esta habitación está protegida por un espíritu especial. Ese espíritu tiene el poder de curar las heridas de las personas. Es por eso que Ren también está durmiendo allí, de hecho. Subaru dice: ok, ya veo. Entonces por eso también me trajeron. Por cierto, ¿cuáles son las posibilidades de que la memoria desaparezca debido a esa habitación? Emilia dice: eso es. Como diciendo, como una posibilidad, ¿no? Entonces China dice: es una idea bastante descabellada, pero muy dudosa. He estado en esa habitación más tiempo que tú y no me ha pasado nada más. Subaru dice: mi condición está vinculada a cómo el dueño original de tu cuerpo no puede salir de ninguna manera. Equidona dice: en cuanto a Ana, eso sucedió antes de llegar a la torre. Su condición no tiene relevancia para la sala verde. Así es. ¿Te olvidas del dragón de tierra que estaba en la habitación? Subaru dice: Equina dice: ese dragón de tierra tiene un vínculo profundo contigo. Supongamos, por el bien de la discusión, que el espíritu de la habitación le quitó la memoria. ¿No crees que probablemente te ignorara? Subaru dice: ¿ese dragón de tierra es una hembra? Y Kidona dice: vamos al tema. Las posibilidades de que esa habitación cause tanta maldad o no son altas en absoluto. Creo que el problema ocurrió en el tercer piso, en la habitación en la que colapsaste, la biblioteca de Taigeta del tercer piso. Y aquí es un punto clave, ¿no? Se menciona la biblioteca de Taigeta del tercer piso. Emilia dice: sí, en esa habitación Subaru se derrumbó en el piso blanco. Emilia agarra su muñeca con fuerza mientras reflexiona en ese momento. Emilia dice: estaba en pánico, te saqué de esa habitación y luego fui a llamar a todos, pero en ese momento Beatriz menciona: Subaru se despertó durante ese tiempo y luego se encontró en esta condición. De hecho, por lo tanto, sería difícil imaginar que la sala verde tendría que hacer tal acción. Supongo, después de todo, yendo a esa biblioteca. Subaru dice: Taigeta, ¿qué tipo de habitación es esa biblioteca Taigeta? De alguna manera eso me suena familiar. Julio dice: esa biblioteca es el lugar donde los libros de los muertos existen. Subaru dice: ¿los libros de los muertos? Sigue siendo la secundaria. Oye. Subaru intenta comprender la existencia de estos libros de los muertos, pero justo cuando reaccionó, Julius continuó hablando y diciendo: aunque no hay una confirmación concreta. Julius dice: hay una serie de libros con los nombres de personajes que habrán fallecido en todo el mundo en esta biblioteca, pero leer libros es probable que tengas que estar calificado para hacerlo, conocer a la persona que murió. Subaru dice: qué mal gusto, ¿qué está escrito en esos libros? Julius dice: la vida pasada de los muertos está escrito allí. Intensos recuerdos se queman en su mente. Dice: la vida pasada de los muertos está escrito allí. Intensos recuerdos se queman en tu mente. No es una experiencia que te gustaría probar una y otra vez. Subaru dice: estaba leyendo uno de esos libros y colapsé. De ninguna manera, ¿es eso lo que destruyó mi memoria? Equidona dice: no puedo decir que las posibilidades no están ahí. Sobre eso, sabio, ¿qué te parece? Y Chaula dice: ¿tal vez estás hablando de mí? Chaula dice: incluso si tengo que repetirlo muchas veces, mi respuesta no cambiará. No sé mucho sobre esta torre, excepto por sus reglas. Ahora que lo mencionas, soy estricta en el incumplimiento de las reglas. Lo que sea que el maestro hizo en la torre no tiene relación.
Subaru dice, para empezar, no sé por qué Chaula me llama maestro, pero Ran dice, no te preocupes. La respuesta de Varus es muy similar a la de antes de perder la memoria. Simplemente estás usando esto como una excusa porque es conveniente. Asqueroso. Subaru dice, ¿cómo te permitiste llegar a esa conclusión? Subaru mira con desconcierto la declaración de Chaula, ¿no? Subaru responde, en cualquier caso, esta biblioteca se siente sospechosa. Si tal vez es nuestra única pista que nos pueda llevar a devolver mis recuerdos, entonces vale la pena ir allí y echarle un vistazo. Y Julius dice, sí, deberíamos hacer eso. Incluso en circunstancias normales, los problemas difíciles suceden uno tras otro. Raramente hay en los que nunca surgen problemas y desgracias. Además, en estas circunstancias debes darte cuenta sinceramente de que Subaru dice, ¿de qué debo darme cuenta? Julius dice, tú, ¿cuántas cosas estás compensando? Subaru dice, de todos modos, después de que termine de comer, me gustaría ir a la biblioteca y si los recuerdos que perdí están dispersos por allí, me gustaría ir a recogerlos y llenar mi mente con ellos. Emilia dice, esa es una forma extraña de decirlo. Realmente eres Subaru. Subaru dice, ¿realmente eres Subaru diciendo eso? Espera, probablemente no sea un cumplido. Y Emilia sonríe gentilmente al nervioso Subaru. Ekidona dice, lamento interrumpirte, Natsuki-kun. Solo hay una cosa que quiero preguntarte. Subaru dice, bueno, como ya estás hablando, adelante, ¿qué es? Ekidona dice, no, esto no está relacionado con tu memoria o capturar la torre. Es algo que deseo preguntar por curiosidad. Ekidona comienza a acariciar su cabello ondulado y con una mirada adorable en su rostro, agravada por una mirada de inteligencia profunda en sus ojos azul claro, pregunta. Ekidona dice, ¿qué significa esa palabra de la que hablas muy a menudo? ¿Mundo paralelo? Seguimos con el capítulo. Ya, vamos a hacer el 36 y 37 también, ya, muchachos. Capítulo 36, un lugar de alivio. Ekidona dice, ¿qué quieres decir cuando dices mundo paralelo? Subaru queda en silencio. Emilia también dice, mundo paralelo, lo recuerdo, eso suena familiar. Subaru dijo eso 2 veces. Ran dice, hay cierta familiaridad al escucharlo, a juzgar por su comportamiento habitual en aquel entonces. Pensé que era una tontería que le gustaba decir. Subaru dice, independientemente de Emilia-chan, la actitud indiferente de Ran hacia mí es completamente maravillosa. Subaru dice, ¿tengo alguna restricción de lo que pueda decir? Cuando fui arrojado a este mundo, me ha jurado un dios o una diosa que no le diga a nadie dónde estoy o qué soy. ¿Qué tipo de misión hay para mí en hacer aquí? Subaru se sacude el cerebro de la carga de tener que llevar a cabo una misión, se le pasa por la cabeza. Subaru dice, de hecho, sería mejor ver si está prohibido que mencione este tema. Beatriz dice, ¿Subaru? Subaru se lave los labios o resecos y busca una respuesta para esta situación. Le guiña un ojo a Beatriz, que había comenzado a sentirse incómoda después de escuchar murmullos. Subaru dice, este mundo paralelo del que hablé, no lo digo en el sentido de la definición literal de paralelo y mundo. Además, lo que quiero decir es que donde estamos ahora es un mundo diferente. Emilia dice, ¿hay una diferencia entre mundo paralelo y mundo diferente? Subaru dice, por eso es un mundo diferente. Siguiendo la explicación de Subaru, Emilia reflexiona sobre la sutileza de Subaru que Subaru había señalado, sacando las diferentes palabras en su lengua. Ella no era la única que había reaccionado así, otros en la sala también estaban reflexionando sobre esta distinción. Subaru asume que por la falta de comprensión hacia él cuando usó el término mundo paralelo, aparentemente el concepto no era común en este mundo. Subaru dice, parece que no me ha pasado nada. Todos quedan confundidos, ¿no? Eso en sí es inesperado, se escucha. Subaru mueve la cabeza al notar que Julius había levantado la mano para llamar la atención de Subaru. Julius dice, aunque entiendo lo que quieras decir con un mundo diferente y la terminología que has acuñado para él, creo que queda una pequeña implicación. ¿Por qué mencionas ese mundo diferente una y otra vez? Subaru dice, es correcto, simplemente explicar el significado de la terminología no es suficiente. Julius dice, ya todos estaban confundidos en la sala por las palabras de Subaru, ¿no? Julius dice, ¿en otras palabras? Tras el interrogatorio de Julius, Subaru reconoce que había cortado su explicación. Subaru dice, no nací ni crecí en este mundo. Ese otro mundo del que hablaba soy de él.
Fui traído aquí por una pura casualidad. Así es como si fuera un extraño. Entonces para mí este sería el mundo paralelo del que hablé antes. De hecho, ahora había explicado claramente su posición y circunstancias. Soy una persona diferente que vino a este mundo diferente, en un mundo diferente. Encantado de conocerte. Y esos son pensamientos de Subaru, ¿no? En términos generales, esto es lo que Subaru les había dicho. Es decir, todos estaban confundidos y asombrados por las palabras que decía Subaru y esta confesión. Entonces, después de terminar esta confesión, Subaru maldice su descuido, ya que piensa que probablemente ha preocupado a todos. Tal vez incluso hasta le tenían miel. Perdón, tal vez incluso hasta le tendrían miedo. Si él había hecho sentir a Emilia y Beatriz como si hubieran sido envueltos por un vórtice de confusión. Entonces Emilia dice, entonces eres de más allá de la gran cascada. Subaru dice, ¿la gran cascada? Subaru dice, no era algo completamente diferente, sin relación con una cascada real. No es la cascada que estaba detrás de ella, es una historia de otro mundo más allá del sentido común. Rand dice, entonces, ¿eres de más allá de la gran cascada? Desde el punto de vista de Barusu, ahí es donde nació. Si estos países están más allá de la gran cascada, entonces ciertamente podría ser un mundo paralelo. Incluso si estaba histérico contándolo, estoy satisfecho. Equidona dice, eso es correcto, esa debe ser la razón por la que no puede investigar los orígenes de Natsuki-kun, porque él es de más allá de la gran cascada. Subaru dice, bueno, hey, ¿todos están convencidos? No solo Emilia había estado de acuerdo con esta conclusión, Ran y Equidona también parecían ser extremadamente inteligentes. También habían estado de acuerdo. Para Subaru era difícil entender cuán creíble era esta misteriosa cascada a relacionarse con su viejo mundo. Beatriz dice, es posible que no tengas ninguna pista al respecto debido a tus recuerdos perdidos, pero la gran cascada en el borde del mundo, he escuchado algunas historias sobre personas que vienen de más allá, supongo. Subaru dice, me gusta bastante hablar el sonido de eso, en el borde del mundo. Beatriz dice, se dice que la gran cascada es imposible de cruzar e ir más allá, con la excepción del dragón. Es la frontera entre este y ese camino, no sabemos qué hay del otro lado. Es por eso que es raro saber que alguien que ha cruzado mundos y como tal, la base de si son mentiras o no es difícil de dibujar, supongo. Beatriz comienza a explicar todas esas vainas y teorías. Subaru dice, ¿por qué tengo la sensación de que este lugar es como un continente flotante y que no es posible llegar al siguiente continente sin ser transportado por un dragón? Ran dice, Emilia dice, no hagas un suspiro tan terrible allí, está herido. Subaru dice, si estaba fuera de lugar, lo entiendo. Si mi teoría actual hubiera sido correcto, esperaba tener una buena experiencia montando en la espalda de ese dragón. Beatriz dice, supongo que si empiezas a hablar así, el hermano mayor de tu lindo dragón de tierra comenzará a ponerse de mal humor. Subaru dice, ese dragón de tierra negro, azabache es mío, déjame montarlo más tarde. Subaru dice, no te asustes, maestro. Creo que deberías cuidar de mí, amor. Ahora que has perdido tus recuerdos, deja que nuestra relación se restablezca. De cero. Subaru dice, ruidoso y pegajoso. Además, no te metas en los asuntos de otras personas, especialmente cuando no lo recuerdan. Después de tanto bla bla bla, Subaru desvía su atención hacia su entorno en su mundo original. Aunque, dependiendo de la situación, Subaru tenía fama de no poder leer el estado de ánimo de las personas de su entorno. Aunque en ese momento, todos reunidos, ahí Subaru se da cuenta de las caras desconcertadas, lo demás, sus preocupaciones, ¿no? Subaru dice, de todos modos, así que en resumen, en el borde de este mundo hay una gran cascada y de vez en cuando viene gente de más allá. ¿Y yo soy uno de ellos? Emilia dice, cuando escucho la historia de Subaru, solo puedo imaginar que ese sea el caso, pero tal vez es un poco diferente. Subaru dice, para resumir, una larga historia. Subaru dice, por cierto, mencioné alguna vez sobre el otro mundo del que soy cuando tenía mis recuerdos. Ahí todos están atentos. Emilia dice, pensando en aquel entonces, de vez en cuando harías alguna mención a un mundo paralelo, pero esta es la primera vez que realmente hablamos de eso. Beatriz dice, Betty está de acuerdo con Emilia. Mientras Emilia y Beatriz hablan, los demás asienten y están de acuerdo con lo que son.
Quizás había mucha gente a la deriva desde mundos diferentes. Tal vez había una comunidad o una especie de pueblo donde esas personas se reunían. Sin embargo, las esperanzas de Subaru fueron negadas por un movimiento de cabeza de Julius. Julius dice, lo siento, la existencia de una persona a la deriva, como lo llamas, es muy raro. La mayoría de las personas que afirman que son de más allá de la gran cascada están mintiendo. En general, lo que dicen son sueños falsos o fabricaciones. Algunos de ellos tienen la vista puesta en trata de distorsionar a la gente con el dinero, mientras que otros simplemente están tratando de influir en la gente de sus fantasiosas creencias. Subaru dice, oh, bueno, sí, puedo ver que eso suceda. Kiyono dice, sinceramente mi interés en la gran cascada no está agotado, pero parece que realmente no tiene relevancia para nuestra situación actual. Sería una buena idea simplemente terminar esto, estableciendo que la ciudad natal de Natsuki-kun es desconocida. Kiyono había roto un silencio incómodo, ya que, si bien la revelación de Subaru había impactado a todos, era algo increíble, ¿no? Es decir, por más que Subaru fuese sincero, como que no se lo podían creer. En especial Julius. Subaru dice, entiendo que a todos les importa y estaban preocupados por mí. Parece que ahora vale la pena echarle un vistazo a lo que resolvimos antes. Subaru no sabe si esto podría ser la causa de su pérdida de memoria, pero supuestamente el Subaru con sus recuerdos intactos se había aventurado por última vez. Quería comprobar qué había pasado allí. Beatriz dice, supongo que querrás revisar la biblioteca Taigeta. Subaru sintió a Beatriz, que la había golpeado para expresar sus pensamientos en voz alta. Y así, mis queridos amigos, el grupo se dirige hacia la biblioteca Taigeta. Obviamente todos estaban nerviosos, también Subaru, por saber qué los iba a esperar. Subaru dice, bueno, Emilia-chan, ¿por qué estás sosteniendo mi mano tan fuerte? Bueno, seguimos. Entonces Emilia era la que estaba sosteniendo el brazo tan fuerte. Dice, bueno, estoy preocupada por dejar a Subaru en un lugar donde no puedo alcanzarlo. No podría soportar no cogerme de las manos desde que salimos. Subaru dice, quiero decir, me gusta su rapidez, pero esto es bastante vergonzoso. Subaru se dio cuenta de que estaba sonrojado. Él levanta la mano que tenía Emilia. Sus delgados y lindos dedos sostenían suavemente su mano y le preocupaba si sus palmas estaban sudando. En respuesta a las palabras de Subaru, Emilia levantó las cejas y dijo, oh Dios. Emilia dice, bueno, Beatriz también está sosteniendo tu mano, así que no somos solo nosotros dos juntos. Subaru dice, hay una diferencia entre tomar las manos de una niña en comparación con la de una mujer hermosa. Hay una gran diferencia, es como la noche y el día. Emilia dice, lo siento, no tengo idea de lo que dices. Beatriz dice, ahora esa declaración es imperdonable, pero como dice Emilia, Subaru está siguiendo obedientemente. Ya está bien protegido por Betty y Emilia, supongo. Subaru dice, ¿así? Aquí es donde nos ponemos a Beatriz en el medio. Y Emilia y yo nos tomamos de la mano desde ambos lados. Al estilo de una pareja joven. ¿No es genial? Ron dice, Subaru ciertamente no es genial. Subaru dice, ¿qué tipo de evaluación es esa? Beatriz había estado sosteniendo la mano de Subaru cuando le dieron ese golpe. Julius, quien lideraba el camino, miraba hacia Subaru. Equidona, que lo había estado siguiendo justo detrás de él, se detenía cuando Julius estaba a punto de doblar a la esquina. Entonces todos se dirigían a la biblioteca. Subaru dice, bueno, no son útiles para nada. May le dice, de alguna manera no creo que esté siendo educado en este momento, Nissan. Chao le dice, siempre es un sentimiento que viene del interior de la cabeza del maestro. No importa. No es tonto. En algún momento, si eres franco y miras debajo de su cráneo, todo es rosa de todos modos. Rosa cerebro, conocimiento. Subaru dice, no creo que encontraríamos vergüenza o conocimientos en ti. Chao le dice, el maestro hace mucho. Todo mi conocimiento, el maestro hace mucho. Subaru dice, aquí está Taigeta. Hay muchos libros aquí. Subaru respira asombrado mientras mira alrededor de la biblioteca. Todos habían llegado a la biblioteca de Taigeta. Subaru dice, sí, los libros de los muertos están aquí. Entonces, ¿no significaría eso que hay tantos libros aquí como personas que han muerto? Si he estado grabando sin parar desde la época de los Homo sapiens, entonces debe estar literalmente abrumado por la cantidad de registros aquí. Subaru no conoce la escala de este mundo, pero si los registros de los muertos son libros, entonces la cantidad de libros sería inconmensurable. Subaru dice, en una biblioteca moderna,
una función de búsqueda es indispensable, pero aquí Beatriz dice, supongo que no sé qué quiere decir con función de búsqueda, sin embargo, no hay nadie más similar a una bibliotecaria aquí que Betty. No tengo más remedio que comprobar, supongo. Subaru dice, eso es como buscar una moneda de 100 yenes en medio de un desierto. Subaru dice, maldita sea, no puedo leer el título. Subaru había agarrado un libro y el título estaba escrito en caracteres ondulados que no podía leer. Entonces Subaru dice, bueno, esto puede ser difícil. Emilia dice, ¡Subaru! Subaru, que se había perdido en sus pensamientos, miró a su alrededor sorprendido al escuchar a Emilia gritar. En un instante Emilia le arrancó el libro que había recogido. Subaru dice, ¿Emilia-chan? Emilia dice, no hagas una estupidez, Subaru, ¿entiendes? Subaru probablemente ha perdido sus recuerdos aquí, es peligroso. Subaru dice, no, creo que estás exagerando. Beatriz dice, Subaru, escucha Emilia, supongo que accente de actuar de manera tan impulsiva. Julius dice, estoy de acuerdo, debes tener cuidado y abstenerte de realizar una acción tan imprudente. Subaru dice, bueno, hace una expresión de... Chaula se ríe. Dice, el maestro se está poniendo furioso, por eso me siento deprimida. Subaru dice, cállate, no te burles de las personas que están inmersas en el pensamiento. Kidona dice, oye, no tienes que intervenir así, ya sabes. De hecho, el comportamiento de Natsuki-kun era algo inevitable. De todos modos, se pensaba en algo. Kidona dice, Natsuki-kun, no pudiste leer el título del libro, ¿es así? Subaru dice, sí, es cierto. Kidona dice, lo que puedes ver aquí es perder la memoria como él. Eso es algo que interfiere con tus habilidades cognitivas, como tus habilidades de alfabetización. Por eso estaba hablando de mundos paralelos. Beatriz dice, lo siento, pero Subaru comenzó a estudiar el alfabeto cuando llegó a la mansión de Roswell. Kidona queda en silencio. Kidona, que había hablado con confianza de su teoría, quedó estupefacta por la réplica de Beatriz. Sin tener en cuenta la falta de Kidona, Beatriz se cruza de brazos y dice, supongo que Subaru no podía leer ni escribir hasta que llegó a la mansión. Que yo sepa, el que le instruyó fue Ran. Ran menciona, sí, es exactamente como dice Beatriz-sama. Desde el principio Ran se decidió a educar a Barusu para que aprendiera a leer y escribir. Parece que mis esfuerzos se despreciaron al verlo en ese estado actual. Y Subaru dice, lo siento, no sabía que había tal episodio. Kidona dice, parece que estaba fuera de lugar. Me gustaría que pudieras olvidar lo que dije. Julie dice, no está tan fuera de lugar como puedes pensar. Al menos hemos descubierto que los recuerdos de Subaru se perdieron cuando llegó a Lugúnica. Ran dice, en otras palabras, Barusu simplemente es un equipaje inútil que no tiene ningún propósito en esta biblioteca. Julius dice, en cualquier caso, como Subaru no puede reproducir lo que ocurrió anoche en este lugar, deberíamos ser nosotros quienes busquemos pistas aquí. Kidona dice, sí, eso sería más seguro. Ran menciona, no tengo ninguna objeción. Emilia-sama y Beatriz-sama, ¿están de acuerdo? Emilia dice, Subaru, espera aquí sin hacer nada precipitado. Los recuerdos que perdiste yo y los demás los encontraremos. Subaru dice, está bien, entendido. Se siente molesto no poder hacer nada, pero creo que Emilia-chan y todos los demás. Voy a esperar aquí. Emilia dice, ¿realmente puedes esperar aquí en silencio? No te alejarás como quieras, ¿verdad? Subaru dice, no necesito que me lo recuerdes, estaré bien. No soy un niño de 5 años, puedo esperar aquí, puedo prometerlo si quieres. Subaru dice, bueno, aún así, no voy a estar callado. Emilia menciona, ¿qué quieres decir? Emilia dice, Subaru va a estar tranquilamente aquí al frente, ¿de acuerdo? Emilia dice, estoy buscando una garantía de que no terminaré como Nissan después de todo. El punto fuerte de Nissan es que trae problemas. Subaru dice, no tengo recuerdos, el problema es que no tengo recuerdos, así que obviamente ni siquiera puedo responder eso. No quiero que un asesino de todas las personas me diga eso. Emilia dice, porque estoy totalmente preocupada por cuestiones insignificantes como esa. Subaru dice, no creo que puedas llamar a esto un asunto insignificante en primer lugar. Subaru menciona, pensé que te habías unido a la búsqueda, ¿no vas a hacerlo? Emilia dice, sí, no me uniré a él, porque realmente no soy un compañero adecuado de Unisan y los amigos de Onesa. Subaru dice, no es realmente un compañero adecuado. Emilia menciona, te lo dije, ¿no? Soy un asesino. Bueno, como fallé mi misión, es más como un ex asesino. Originalmente me enviaron aquí solo para ayudar, ahora ya no lo sé. Subaru menciona, en otras palabras, tengo la sensación de que esta era tu condición de libertad bajo fianza. Una vez fuiste un asesino y luego
a través del sentido de la aventura te convertiste en mi amigo. Eso es mi juicio atrevido. Meili dice, sí, eso es exactamente correcto. Supongo que realmente estás loco. Subaru menciona, entiendo por qué Meili no iría con ellos. ¿Qué pasa contigo? Chio le dice, ¿yo? No puedo leer ni escribir nada, así que no sirvo de nada. Lo que para mí el maestro contenido en los libros es totalmente diferente a ti. Subaru hace una expresión de Chalo dice, el maestro es tan humilde. Subaru, no soy malvado, es incorrecto que una chica haya hecho eso. Tales cosas deberían reservarse solo para el chico que te gusta, abstenerte de dar ese tipo de impresión. No te estás haciendo ningún bien al comportarte así. Chalo se ríe y dice, un discurso sobre el sentido de dignidad de una niña, el maestro en serio nunca cambia. Y Chalo pone mal la cara con Subaru mientras protesta su actitud. Y Subaru mira avergonzado. Chao le dice, ¿maestro? Subaru dice, ¿no crees que yo también haya cambiado? Chao la hace, no entiendo lo que quieres decir. Subaru dice, no fui yo quien te preguntó, yo era un idiota. Chao la hace, el maestro no es un idiota. Con tal forma de hablar, el maestro debe estar enojándose. Mi maestro es una persona maravillosa, quiero que tengas confianza en ti mismo. Subaru dice, tu posición realmente no lo entiendo. Y así hay bastantes pensamientos de los personajes donde Subaru está inmerso en el sentimiento más repugnante de autodesprecio, ya que no entiende tan bien la situación, ha olvidado sus recuerdos, las expresiones de los personajes y todo esto como que lo confunden un poco. Chaula dice, ya sea que hayas cambiado o no, el maestro sigue siendo el maestro. Ya sea que el maestro le guste o no, siempre lo seguiré. Subaru dice, en cuanto ahora que se supone que todo es extraño como esto. Chaula dice, bueno, incluso si nos encontramos en una situación extraña, podemos superarla juntos. El maestro puede haber olvidado, pero esa es la relación entre el maestro y yo. Subaru queda en silencio. Y Meili menciona Oni-san. Subaru queda en silencio. Al ver a Meili mirándolo, le dio la espalda. Chao le dice, maestro, ¿qué pasa? Subaru hace como un sonido de medio raro hace. Meili dice, Oni-san, eres extraño. Subaru está preocupado, tiene muchas preocupaciones por toda la situación, por lo que pensarán los personajes, ¿no?, que están ahí. Chao le dice, el maestro fue extraño desde el principio, pero te amo así. Subaru no podía decir nada a las chicas que habían estado llevando a cabo su intercambio mientras pasaban junto a él. Sin embargo, la sensación de ansiedad en su corazón había disminuido gracias a ellas. Seguimos con el capítulo 37. El sueño de un papel maché. La búsqueda en la biblioteca del tercer piso Taigueta había terminado sin ningún resultado. Emilia dice, lo siento mucho, intenté realmente buscar pistas. Emilia inclinó su cabeza en disculpas hacia Subaru después de traerle tan infructuosas noticias. Subaru acepta la disculpa, sin embargo no puede evitar sentir una gran decepción por cómo resultó la búsqueda. Chao le dice, maestro, ¿qué pasa? Subaru dice, no es nada. Julius dice, aparentemente parece que los libros no se quedan en el mismo lugar. Hubiera sido demasiado pedir haberlos encontrado alineados y ordenados por sus títulos en orden cronológico. Los libros que habríamos encontrado ayer en una estantería no se pueden encontrar hoy en la misma. Subaru dice, esto resulta ser una biblioteca tan problemática y hostil. Subaru rogó la nariz ante los comentarios de Julius. La biblioteca no solo cuenta como una abrumadora colección de libros, sino que los libros se mueven revolviéndose por sí mismos. Subaru había perdido por completo la esperanza de ser el cliente de esta biblioteca. Incluso si hubiera algo dentro de esos libros, nunca la encontraría. Subaru menciona, ¿por qué no podemos sacar cada libro uno por uno y apilarlos en el piso? Tiene que haber un final para este grupo de estanterías que recorren la sala. Si elige un estante como punto de partida y sigue las estanterías alrededor de la biblioteca, seguramente encontrará algo. El Kedona dice, en mi opinión, sería más prudente parar. Quizás lo que estamos haciendo puede estar prohibido por las reglas de la torre. No podemos arriesgarnos a mostrar falta de respeto a esta biblioteca. Y Kedona sigue hablando, ¿no?
Beatriz menciona, Betty siendo una bibliotecaria experimentada, nunca podría pasar por alto dejar un libro en el suelo. No puedes mostrar tanta falta de respeto a libros como estos, supongo. Ron dice, Beatriz ama, siento que había una gran cantidad de libros en el piso de tu biblioteca. Beatriz dice, esos fueron los libros que me enseñaron cómo organizar correctamente la biblioteca. Era correcto mantenerlos en el piso. Ron entrecierra los ojos ante la incómoda excusa de Beatriz. Aunque no se digna de responderle, Beatriz suspira, luciendo positivamente sorprendida de que Ron haya hecho esa acusación. Subaru interrumpe y dice, ¿prohibido por las reglas de la torre? Con una expresión perpleja en su rostro. Subaru dice, lo siento, parece que esto es algo que no he vuelto a saber. ¿Qué está prohibido? Emilia habla y dice, oh, lo siento, parece que no lo expliqué correctamente. Emilia levanta la mano para responder la pregunta de Subaru. Y sigue hablando. Hay ciertas cosas que no podemos hacer en esta torre. Como no salga de la torre hasta que terminemos su prueba, no hagas nada malo a la biblioteca, no dañes la torre. Ese tipo de reglas. Subaru dice, bueno, ¿quién habría adivinado que poner libros en el piso de esta biblioteca era algo malo? Por cierto, ¿quién juzga si hemos roto alguna regla? Y Chaula habla, dice, sí, soy el gran guardián de las estrellas. Si ocurre una violación de la regla me convertiré en una máquina de matar a sangre fría de la que todos se asustarán. Subaru dice, ¿Tú? ¿Una máquina de matar a sangre fría? Subaru solo podía reírse dudosamente de Chaula, que agitaba las manos mientras hacía esta proclamación. No importa cuánto creas del discurso frívolo de Chaula, él pensó que era poco probable que ella pudiera transformarse en una máquina de matar a sangre fría. Subaru se pone a pensar sobre cuánto daño podría realmente hacer con los delgados brazos que tiene esta mujer. Ya estos son los pensamientos de Subaru, ¿no? Que pensaba que no importa si esto era un mundo de fantasía, no comprendía las palabras en sí por completo de que decía Chaula. Subaru entonces habla y dice, si en serio tienes una posición tan importante, nuestra amistad me dejará en paz. Chaula dice, oh, eres un tipo tan malo. El maestro está bastante sucio. La forma en que eres es un poco malvado, es bastante agradable. Me encanta escuchar tal pedido del maestro. Pero eso es irrelevante para mi voluntad. Renuncia a esa esperanza y muestra buen espíritu deportivo. Actúa de manera justa y sincera y dalo todo. Sobra dice, no sirve de nada. Chaula hace... Emilia habla. Parece que Subaru y Chaula son muy buenos amigos. Emilia susurró justo después de que Subaru terminara de hablar con Chaula. Emilia queda en silencio. Siguen hablando. Emilia dice, oh, realmente es bueno que los dos sean amigos. Una cara tan sombría no se adapta a Subaru. Sí, está bien. Fingiendo una sonrisa, Emilia de alguna manera soltó esas palabras. Subaru dice, Emilia-chan, ya sabe, yo... Meili habla y dice, oye, ¿qué vas a hacer ahora? Y sigue hablando. No podemos encontrar pistas para recuperar los recuerdos de Onisa aquí. Es una pena, pero me pregunto qué deberíamos hacer a continuación. Aún estamos tratando de encontrar pistas sobre cómo perdió la memoria o... Meili no termina su pregunta, en cambio gira la cara hacia arriba y señala el techo. Y sonreía bastante provocativa. Meili dice, ¿vamos arriba? ¿Vamos a proponer encontrar la memoria de Onisan por un corto tiempo? Y Kidona dice, sí, eso parece una buena idea. Después de escuchar la sugerencia de Meili, fue Kidona quien consideró su consejo y aceptó. Los ojos de Emilia se abrieron al escuchar su acuerdo. Emilia dice, espera. Siento la misma sensación de querer apresurarme, pero no puedo dejar a Subaru como está. Kidona menciona, entiendo tu punto de vista, sin duda. Sería preferible para mí, Julius y todos devolver la memoria de Natsuki-kun. Sin embargo, tampoco podemos ignorar la situación actual. Los recuerdos de Natsuki-kun que dejaron de existir pueden estar vinculados a la prueba de la torre. Emilia menciona, ¿los recuerdos de Subaru están vinculados a la prueba? No solo Emilia había reaccionado así. Los demás volvieron la cabeza sorprendidos hacia Kidona cuando ella dijo eso.
Al darse cuenta que tenía la atención de todos, Equidona cerró uno de sus ojos y dijo: «Mira». No hay duda de que el sentido común apenas se aplica cuando se trata de esta torre. Sin embargo, sería una tontería pensar que lo que le sucedió a Natsuki-kun no está relacionado con la torre. Es por eso que todos fuimos a Taygeta, pensando que de esta forma la torre le había robado sus recuerdos. Subaru habla en ese momento y dice: «Creo que eso suena genial, que la torre pueda robar recuerdos. Si no fuera yo quien experimentara esto, estaría emocionado de escuchar más de la historia. Pero para empezar, el juicio de Taygeta está completo. ¿No es extraño intentar sacar mis recuerdos de aquí?». Y Keona dice: «Sí, por lo tanto creo que sus recuerdos no fueron robados debido a la prueba, sino más bien porque debe haber roto una de las reglas. Es como sacar un libro y faltarle respeto a la biblioteca. Aunque el juicio de Taygeta ha terminado, aún quedan más dentro de la torre». Entonces aquí prácticamente hablan y dan a entender que Subaru probablemente pierde los recuerdos por haber roto una de las reglas, ¿o no? Subaru se quedó pensando en eso. Subaru dice: «Supongo que ayer debía haber roto una de las reglas de este lugar y ¡bam!, destruyó mis recuerdos. Para ser sincero, intentar buscar Laguna suena como algo que haría. No puedo hacer ninguna objeción a su razonamiento». Y Emilia dice: «Pero ¿no habrá hecho enojar a Chaula?». Y Kiona sintió con la cabeza a Subaru, reconociendo su conclusión. Sin embargo, Emilia se había entrometido y señaló a Chaula, recordando claramente su interacción anterior. Emilia dice: «Si hubiera violado una regla, ¿no habría enojado a Chaula? Debería ser una historia completamente diferente a lo que estamos experimentando aquí». Ran dice: «Eso es correcto. Entiendo la posibilidad de que Barusu infringe totalmente las reglas, pero Chaula aún no ha descubierto sus colmillos a Ran ni a ninguno de ustedes. No ha descubierto sus colmillos. ¿Qué piensas de eso?». Ran mira a Chaula con sus pálidos ojos rojos. Al ver su mirada, Chaula soltó con ¿eh? Y se escondió detrás de Subaru. Ran dice: «De ninguna manera. ¿Abandonaste tu papel debido a Barusu?». Julius dice: «Eso es muy optimista de tu parte. Sin embargo, como dijo la señorita Chaula hace algún tiempo, no soy consciente de que ella sea la ejecutora de todos los castigos por romper las reglas de esta torre». Escogiéndose los hombros, Julius se para al lado de Kidona y apoya su opinión. Y sigue hablando: «Si se nos presentan 4 cosas que están prohibidas y tú rompes una, la penalidad dada puede no ser igual para nosotros. La señorita Chaula podría convertirse en nuestro enemigo y en algunos casos atacarnos. Por ejemplo, profanar la biblioteca de alguna manera podría resultar en el robo de sus recuerdos». Julius había dirigido sus ojos amarillos hacia Subaru y había dicho esas palabras en un tono bastante severo. Subaru cae en silencio. Y así sigue hablando Julius: «No tenemos tiempo ni pruebas reales para probar si esta suposición es correcta. Ran menciona: hay una manera de hacerlo. Simplemente podemos sacrificar las 4 o 5 horas de memoria que Basuru ha tenido desde que estuvo despierto. Eso asegura que el daño será mínimo». Subaru dice: «Deja de usar los recuerdos de las personas como conejillo de indias. Los recuerdos todavía no forman a esa persona, incluso si son 4 o 5 horas. Todavía soy yo mismo, no soy una versión malvada de Natsuki Subaru». Ran habla: «Estaba bromeando». Todo el cuerpo de Subaru se estremeció ante el comentario contundente de Ran que ella había dicho con sus palabras. Subaru dice: «Para poner las cosas en claro, tus 2 opiniones, ya sea una broma o una pepita de verdad, tal vez todos estamos agarrando pajillas aquí. Tal vez deberíamos rendirnos por ahora, antes de que las cosas se empeoren. En este momento solo estamos tambaleándonos a ciegas al tratar de encontrar los recuerdos que perdí». Emilia dice: «¿Lo que estás pensando tiene alguna base?». Subaru dice: «Mi razonamiento es bastante sensato. Además, si esto es realmente parte del juicio de la torre, entonces quizás sí lo aclaramos. Recuperaré mis recuerdos, ¿verdad?». Emilia queda en silencio. Subaru sacudió su dedo hacia Emilia, quien bajó la mirada hacia él. Sin embargo, ella no había reaccionado negativamente a sus pensamientos. Más bien había un rastro de esperanza. Emilia dice: «Sí, eso es correcto. Si la torre ha absorbido la memoria de Subaru, entonces puede volver después de completar su prueba». Subaru dice: «La expresión que usaste, ser absorbido, es bastante linda. Pero ese es el espíritu». Emilia dice: «Sí, ese es el espíritu». Subaru le sonríe a Emilia cuando ella se levantó de un salto y hizo una linda pose triunfante. Beatriz, que había estado mirando, sacudió la cabeza y dice: «Realmente, no entiendo cuál de ustedes está más animado». Subaru entonces dice: «Hice un movimiento con una mujer que estaba fuera de mi alcance». Beatriz menciona: «No tengo idea de lo que estás diciendo por ahora.
¿Aplazaremos la búsqueda de la memoria de Subaru? Supongo. Entonces, si podemos completar la prueba de la torre, deberíamos hacer lo que Meili sugirió e ir arriba. Subaru dice, ¿arriba? Entonces dijiste que ahora estamos en el tercer piso. Así que el siguiente piso es el segundo. Subaru dice, ¿dónde está la escalera que conduce al segundo piso? Julius dice, se encuentra en el cuarto piso y una escalera que conduce al segundo piso. Emilia miró a Julius con expresión preocupada. Al verla, Julius frunció el ceño como para preguntarle si estaba preocupada por él. Julius dice, no actuaré precipitadamente sin consultarle a ninguno de ustedes como ayer. Es como lo prometí en el desayuno. Sin embargo, incluso si no hubiera... Rand dice, Rey, el primer santo de la espada, es un oponente muy duro. Ahora bien, ¿qué crees que deberíamos hacer? Subaru menciona, lo siento, ¿qué quieres decir con raid? Como de costumbre, fue Natsuki Subaru quien se quedó atrás en esta situación. Y así comienzan a hablar sobre Rey, el santo de la espada, bla bla bla, para explicarle a Subaru lo que ya sabían. Subaru dice, el problema es que he perdido la memoria y ni siquiera puedo hacer nada útil. Subaru menciona, probablemente obtendría algo de harina y lo atacaría con una explosión de polvo o algo así. Subaru dice, entonces espero poder activar la habilidad secreta de trampa que debo haber obtenido al ser convocado a este mundo. Subaru golpea la pared junto a él con la palma de su mano gritando un ja, en un intento de poder ver si podía activarlo. No había ondas de choque emitidas por su palma ni la pared de piedra se había perforado. Subaru dice, bueno, debe ser mágico. Beatriz, dime cómo usar algo de magia. Y Beatriz menciona, ¿magia? Subaru nunca podrá usar eso nunca más. Subaru dice, ¿nunca más? ¿Por qué? ¿Pasó algo con un hechizo? Beatriz menciona, usaste demasiada magia para principiantes a pesar de que te dijeron que no lo usara. Y supongo que se rompió tu puerta, por lo tanto Subaru nunca podrá volver a usar magia. Subaru dice, ¿se rompió por usar la magia para principiantes? Subaru tuvo la urgencia de clamar a los cielos habiendo escuchado que realmente poseía poderes mágicos, pero que ya no podía usarlos para vivir la vida como un mago. Lo peor de todo fue que había lanzado la magia de principiante que había destruido su magia. Independientemente de su pérdida de recuerdos, la vida de Natsuki Subaru en un mundo diferente había comenzado desde el fondo. Subaru dice, ¿es al menos una bendición que estas personas me estén ayudando? Apretando su mano en un puño, Subaru suspira y acepta su falta de superpoderes. Incluso si no podía recordarlos, era un alivio que hubiera personas que sí lo conociera. Subaru estaba en silencio y pensativo, con todas las palabras que habían dicho las chicas y lo que se había enterado. Subaru dice, ¿que tal vez no he recibido nada? Entonces Subaru sigue hablando y pensando y dice, al principio intenté hacer algunas posturas de transformación. Después de todo eso, mi única esperanza es que mis poderes despierten cuando estoy en problemas, joder. Su memoria de Subaru se había ido, ya no había ninguna duda al respecto. Había demasiada evidencia apuntando hacia eso. Y para ser honesto, realmente quería creerlo. No podía creerlo y para seguir en este lugar quería quedarse aquí en este mundo, pero no como ahora. Entonces él quería algunos poderes para hacer eso. Subaru sigue hablando. Después de todo lo que tengo que hacer es depender de los lazos que he hecho con las personas que no recuerdo. Natsuki Subaru no tiene ningún cambio en él. Incluso en este mundo paralelo Subaru se maldice a sí mismo sintiendo que su cuerpo actual es prestado y ansiosamente reflexiona si debe ir junto con Emilia y los demás. Ojo a esto que habla Subaru, sobre que se está sintiendo como si su cuerpo fuese prestado. Subaru menciona, ¿por qué no puedo hacer lo que solía hacer en el segundo piso? En su corazón se había negado a quedarse atrás. Después de que le explicaran sobre el guardián del segundo piso, Rayuastra, y discutieron si llevar a Subaru, había sido Emilia quien estaba más preocupada por traerlo. Otros eran un poco reacios, pero no habían protestado tan fuertemente como él. Subaru, por otro lado, deseaba acompañarlos. O sea, ya el equipo ya se había ido, pues, ¿no?, al otro piso para verse con él. Para verse con la prueba del juicio. Parecía que habían pensado que sería poco probable que les fuese de mucha ayuda para conquistar el segundo piso. También mencionaron que el temperamento del rey Astria sería perjudicial para él. Por lo tanto, aunque Subaru se iba a quedar atrás, tenía
Subaru dice, aún así, había insistido en ir con ellos. Subaru dice, aunque le pedí a Beatriz que me dejara en paz, estaba profundamente preocupada por mí. Beatriz dice, no dejaré a Subaru solo, no hay nada malo en perder tus recuerdos. Betty no se moverá de aquí, ni siquiera una pizca, supongo. Subaru dice, me alegra que te sientas así. Estoy realmente agradecido, pero no puedo corresponderlo. Beatriz dice, no. Entre Betty y Subaru no necesitamos tanta distancia. Subaru dice, no, me desnudaré para maquillarme a la luz de la luna. Subaru dice, aunque el significado no suena, me dijeron que era su contratista. Parecía que Beatriz estaba resistiendo bien hasta que lo usé contra ella. No fue como yo actuar así, estuvo realmente bien hacer eso. Haciendo una pequeña mueca, Subaru saca el látigo que había sido enfundado en su cintura. Intenta golpear la punta contra la pared, pero en cambio solo logra golpearse la espinilla. Subaru hace supongo que mi cuerpo no recuerda cómo usarlo, o tal vez no sabía cómo usarlo antes de perder la memoria. Después de que se había autogolpeado Subaru, sus ojos se ponen a llorar del dolor mientras se sentaba. Y no entendía por qué había elegido un látigo como su arma preferida. Subaru sigue hablando y dice, si estaba tan familiarizado con él, he perdido la capacidad de usarlo porque mis recuerdos han ido. Subaru se pone pensativo y es una expresión de como un suspiro haciendo Y Subaru aquí en la historia nos sigue narrando que está bien pensativo y cada vez está más y más pensativo, preguntándose sobre él mismo, sobre Natsuki Subaru, el su yo anterior, el que tenía los recuerdos. Y se ponía a pensar qué tipo de persona era, cómo es que conoció a los demás, porque todos lo trataban gentilmente, sus armas, si tenía poderes, todas esas cosas se ponía a pensar. Entonces, como que había una distancia entre su yo anterior y él, ¿no? Él estaba creando una distancia ya, mentalmente. Y comienza a pensar y se dice, ¿qué vas a hacer ahora, hombre superficial? En aquel entonces el viejo Natsuki Subaru no había sido en absoluto superficial como papel maché. Subaru dice, me rindo, soy un idiota. Tal vez solo me estoy desmotivando. Subaru golpea su frente con frustración y suspira de nuevo. Inclinándose para recoger el látigo caído, no entendía cómo volver a ponerlo en su funda. Subaru dice, ojalá hubiera mantenido un diario para esta ocasión, soy tan inútil. Subaru comienza a alejarse de la escena furioso por su yo pasado con ira irracional. No podía confirmar la presencia de ninguna habilidad secreta. Entonces, con todas estas cosas en mente, Subaru concluye que no debe confiar en algo que no existe. En cierto modo, fue un poco positivo y un poco negativo. Subaru dice, bueno, esta no es la forma correcta. Y así Subaru comienza a caminar por ahí, ¿no? Dice que Subaru tomaba el camino equivocado y se encontró en otro piso. Frente a él estaba la gran escalera de caracol que conduce a los pisos inferiores de la torre. Había oído que la torre estaba formada por 6 pisos, para subir del 6º piso al 4º piso. Subaru habla y dice, pensando en ello, la forma en que está estructurada esta forma es tan peculiar, es como estar en una historia mundial de fantasía ahora. Subaru sigue hablando y dice, estoy buscando cosas en común entre este mundo y mi mundo original. ¿El pasado yo hizo eso también? Subaru comienza a sentirse ridículo por haberse referido a sí mismo como el pasado. Siente que se ha vuelto loco lentamente desde que le dijeron que había perdido los recuerdos. Originalmente en sus pensamientos no había habido un Subaru antes o un Subaru después de perder sus recuerdos. Subaru comienza a preguntarse sobre Natsuki Subaru, sobre él mismo, preguntándose si hubo diferencia o no, y si fue grande o no, todas esas cosas, ¿no? Subaru sacudió la cabeza como si estuviera tratando de sacudirse los pensamientos que habían nublado su mente. Dejó escapar un pequeño suspiro. Subaru está en silencio. Entonces,
aquí la historia nos narra que ya Subaru estaba como por las escaleras y todo, ¿se acuerdan? Y entre sus pensamientos tira un suspiro, ¿no? Cuando de repente, al mismo tiempo que dejó escapar ese suspiro, sintió un ligero empujón en la espalda. El mundo ha comenzado a girar a su alrededor. Subaru dice, ah, y sus pies estaban sobre el suelo, no solo sus pies, todo su cuerpo lo estaba. Su cuerpo estaba abrumado por una sensación de ingravidez, estaba cayendo en el aire, perdiendo de vista lo que estaba arriba. Amigos, desde este punto, desde mi opinión personal es donde se pone más buena la historia. Porque, ¿por qué? Les digo, ya les doy un spoiler. Estamos hablando de un Subaru que no tiene recuerdos, que se está poniendo al día apenas 5 o 6 horas y acaba de morir. Entonces, este es un impacto, un trauma que al nuevo Subaru le queda. Y ese trauma, este impacto de morir, lo pone en confusión más. Y ya se imaginarán qué pasará de desconfianza y toda la trama que sigue. Entonces, obviamente esto ya lo he leído hace tiempo, ¿no? Pero como vuelvo a leer, siempre me emociono. Entonces, Subaru comienza a caer. Y envuelto y envuelto por una sensación de ingravidez, que Subaru continúa cayendo. El sonido del viento silba a través de sus tímpanos. Él no lo sabe, no entiende. En este momento Subaru estaba cayendo, se estaba cayendo, girando y girando en el aire mientras cae de cabeza. Cayendo y cayendo. Mientras cae, sus pensamientos lo alcanzan aún cayendo. Subaru dice, wait, espera. Y el mundo giraba alrededor de sus ojos, sus extremidades se agitaban en el aire. No sabe cuántos segundos habían transcurrido, pero finalmente Subaru entendió lo que había sucedido. Cayendo, él estaba cayendo. Él se va a estrellar, golpeará el suelo después de caer desde arriba. La oscuridad lo tragó cuando cayó al borde de la escalera de caracol. Mientras mira desesperadamente a todos sus lados, Subaru solo puede ver los muros de piedra de la torre fluyendo a su lado. No, las paredes no pasaban. No pasaban junto a él. Fue el campo de visión de Subaru el que se invirtió cuando cayó de cabeza. Así que de hecho fue él quien los barrió. La sensación de derrumbarse lo hace vomitar. Pedazos de vómito salen volando mientras caía. Subaru comienza a vomitar. Subaru no puede respirar, su garganta está obstruida. Le gatea la nariz, le salen lágrimas de dolor y siente que sus órganos están en el lugar equivocado. Todo su cuerpo se sentía como un desastre caótico. Subaru comienza a imaginar las reacciones de todos al ver su cara y su ropa cubierta de vómito cuando golpea el suelo. ¡Pum! Emilia se sorprendería, Beatriz se enojaría con él, Ram lo miraría fríamente, Julius le daría un suspiro cansado, Equidna se mojaría los hombros, Meili se reiría, Chao lo empujaría. Con tal sentimiento de frustración, Subaru había perdido completamente el rastro de su propia realidad. Incluso si buscó en todas partes, no pudo encontrarlo, no está en el cielo. Subaru había perdido el rastro de toda la realidad, no está dentro de él. ¿A dónde se fue? ¿Dónde está? Además de su memoria, Subaru también se había perdido. Subaru dice, mami. Natsuki Subaru comienza a desmayarse justo cuando termina de imaginar las reacciones de todos hacia él cubierto de vómito. Sus pensamientos se están volviendo borrosos y luego, entonces, suelo duro. Y aquí viene lo bueno de la historia, amigos. Subaru cae, muere y escucha una voz. Subaru, hola, Subaru, ¿estás bien? Cuando se despertó y abrió los ojos, lo primero que escuchó fue una voz sonora. Podía sentir su aliento cerca de su rostro y sus dedos en su pecho. Sintiendo esto, Subaru se despertó en la conciencia y lentamente abrió los ojos. Frente a él había una linda hada terriblemente apuesta. Subaru, ¿es esta Emilia-chan? Emilia dice, oh, Subaru, gracias a Dios te despertaste. Subaru murió y acaba de revivir otra vez. Y obviamente el punto de inicio de guardado esta vez es cuando despierta después de que Emilia y Beatriz lo encontraron. O sea, cuando había olvidado sus recuerdos y lo enviaron a la sala verde. Pero esta vez ya Subaru ya había conocido a las chicas, ¿no? Pero igual sigue sin sus recuerdos de su antiguo yo. Y aquí es donde se pone interesante la historia, amigos. Emilia dice, oh Subaru, gracias a Dios despertaste, está realmente preocupada por ti. Al escuchar a Subaru hablar, Emilia continuó acariciando su pecho con una mirada de alivio en su rostro. Subaru miró a su alrededor de la habitación, estaba de shock, estaba en una habitación completamente cubierta de hiedra.
y había una hermosa niña a su lado. Emilia lo estaba acariciando suavemente y justo a su lado estaba una Loli taladro. Beatriz dice: Emilia, si continúas siendo tan amable con él, supongo que Subaru no reflexionará sobre sus acciones. Si no actúas con más dureza con él, no entenderá cuánto le preocupa a todos. Emilia dice: así es, aunque Beatriz, ¿por qué lo dices así? Faltaba Subaru, así que me apresuré a buscarte. Cuando lo hice estabas colapsado, estabas colapsada, estabas a punto de llorar. Beatriz dice: supongo que no tienes algo que decirme. Beatriz se aleja de ellos, su cara se pone roja de ira. Subaru, que estaba viendo este intercambio, miró confundido. Subaru, después de toda esa experiencia y después de ver que está en la sala verde, las chicas hablando como si nada y que acaba de despertar, comienza a... sus palabras de su boca salen y dice: ¿Qué? ¿Fue un sueño? Y Emilia y Beatriz se quedan en silencio observándole. Al escuchar a Subaru decir esto, tanto Emilia como Beatriz se volvieron hacia él. Y hasta aquí, amigos, queda este resumen. Voy a tratar de hacer de 3 resúmenes, de 3 capítulos en un video. Lo más rápido posible, lo más resumido posible. Voy a mejorar en tratar de resumirlo como antes, sino que ando en una computadora un poco antigua, entonces se me complica y ya casi el audio no va a ser de tan buena calidad porque para estar editando se cuelga la máquina. Traten de comentar, amigos, para que me ayuden en el algoritmo. Comenten, sigue la continuación, hashtag recero o lo que sea para que el algoritmo de YouTube me ayude. Compártelo, den like, etcétera, ¿no? Y suscríbanse. Voy a seguir haciendo más resúmenes. Voy a tratar de hacer 3 o 4 capítulos en un video para avanzar en la historia, ¿no? Lo más resumido posible, como les digo. Saludos, hasta la próxima.